Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a esta segunda formación que estamos teniendo en nuestra parroquia Santa Rita de Casia. En esta ocasión acompañados por Pacho Bermeo, predicador colombiano. Y en esta formación estamos siguiendo todo el sentido de la Pascua, desde el momento en que sale el pueblo de Egipto hasta el Pentecostés en Jerusalén. En esta ocasión vamos a adentrarnos en la alianza del Oreb. Los dejo entonces con Pacho Bermeo. Y vamos a entrar en materia. Esta primera parte voy a dejarles unos minutos para que ustedes puedan leer un texto que necesitamos para poder entrar en el contenido de hoy. Esta es la formación quincenal que organiza la parroquia Santa Rita en Iquique y algunas otras personas que han sido invitadas. Así que, pues qué bueno poder compartir este espacio todos. Y para poder entrar a este tema de hoy que tiene que ver con la Pascua celebrada en el escenario central, digamos, el vértice de lo que le da sentido al pueblo de Israel como pueblo, que es el punto, el foco, el fundamento, sucede en ese monte. Por eso les he puesto esta imagen, luego la verán un poquito más clara. Es la imagen del monte Sinaí, la imagen del Oreb, la imagen en donde sucede como el culmen del inicio del pueblo en su constitución. Y necesito que por favor lean este texto. Necesito que hoy, por supuesto, como siempre, todos tengan sus Biblias a mano para que puedan ir conmigo en la lectura. Se los dejo aquí, por favor léanlo un momentito, tómense unos 3, 4 minutitos y avanzamos. Es el capítulo 19 del libro del Éxodo, para poder hablar hoy de lo vivido en la celebración de la alianza en el Sinaí. Muy bien, espero que hayan tenido el tiempo para leer, para tanto aquí en la pantalla como en sus Biblias tener el texto. Este es el, como les decía, este es el texto que nos describe la escena de lo que podríamos decir es la fundación de Israel como pueblo. Y entonces nos encontramos con una narración maravillosa sobre la que yo quisiera llamar la atención en algunos aspectos. Lo primero es que si ustedes se dan cuenta, eh, lo que vemos en el texto, en la narración, que yo creo que es importante que no perdamos de vista, es como ustedes y yo yo quisiera llamar la atención sobre una cosa. Miren, por favor, cómo comienza el texto. El texto empieza diciéndonos: al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Y entonces, para mí, la teología del texto está sustentada en esta doble dimensión. Y es el monte que representa a Dios y el desierto donde está el pueblo. Y nos podríamos quedar, Ivonne, Simón, el padre, el tío Nelson y todos ustedes, podríamos quedarnos en esta sola idea y hacer una conferencia, una mañana de reflexión solamente sobre esto. Y es la relación monte-desierto, porque eso es lo que va a estar expresado en la alianza. Es la relación de Dios
expresado en el monte, y del pueblo expresado en el desierto. Es el encuentro entre estas dos realidades. Y me pareció muy lindo porque es, de alguna manera, yo pensaba en mis mejores recuerdos allá en Iquique con ustedes, y es una relación así, del desierto en la parte de el interior y del monte. Yo recuerdo subir eh, las, las montañas para poder llegar a algunos lugares yendo desde Iquique Propicio. hacia un poco más adentro. Y, y para mí es valioso que hoy podamos decir, el monte, no se les olvide, para mí, en la teología bíblica, estos son como los dos grandes lugares que no son geográficos, sino simbólico-teológicos para expresarnos la revelación de Dios, el Dios que se revela. El Dios que se revela en el monte y el Dios que se revela en el desierto. Y desde ya valga la pena aclarar algunas cosas. La primera, cuidado con esas personas que yo me he encontrado por más de 30 años diciendo, ay, Pacho, ay, yo estoy tan mal, ay, yo estoy como en un desierto, ay, esta situación está muy difícil. Y digo, pero espérese un minuto, yo creo que usted no tiene no tiene claros los términos, yo creo que usted está un poco confundido, porque ¿cómo me va a decir que está en un desierto y al mismo tiempo decirme que está muy mal, decirme que está pasando por cosas muy difíciles, cuando el desierto en la Biblia es absolutamente todo lo contrario, es absolutamente lo opuesto. El desierto en la Biblia no es el lugar del sufrimiento, de la tribulación, de la dificultad, de la angustia. Por el contrario, si ustedes leen, en la Biblia aparece la idea del desierto desde el capítulo 2 del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, en donde la mujer vestida de sol es llevada al desierto. Entonces, podríamos decir que el desierto en la Biblia es como, hay una palabra técnica que se utiliza en teología que es un teologúmeno, es decir, una verdad reveladora de Dios que aparece transversalmente. Y, y lo que aparece de la mirada del desierto, y yo podría citarles un montón de textos, un montón, es que el desierto es el lugar del coqueteo de Dios. El desierto es el lugar del enamoramiento de Dios. El desierto es el lugar en donde Dios les lleva chocolates y serenata y les lleva flores. El desierto es el lugar en donde Dios busca enamorar al pueblo. Tan es así que el profeta Oseas nos cuenta que Dios le dijo, y yo te llevaré al desierto y allí te enamoraré. Te hablaré al corazón, te devolveré tus viñas. Y yo allí quitaré de tu boca el nombre de los Baales, y ya no me llamarás nunca más Baal mío, sino me llamarás amado, esposo mío. Bueno, pero eso sucede en el desierto. Si ustedes leen el libro de Nehemías, por allá en el capítulo, si mi memoria no me falla, como en el capítulo 9, a partir del verso 19 tal vez, se nos habla del desierto como el lugar en el que Dios estuvo sosteniendo la vida del pueblo con una columna de nube durante el día para que el sol no los achicharrara, no los quemara, y luego en la noche como con una columna de fuego para cuando tenían que hacer la travesía nocturna. Y además nos cuenta que ese texto de Nehemías, si mal no estoy, que les dio Dios maná y que luego les dio agua y que además de eso no permitió que sus vestidos se dañaran, y tiene un detalle hermoso, que ni siquiera sus pies se hincharan, dice Nehemías. Es muy bello para contarnos cómo es ese Dios. Es más, si ustedes quisieran profundizar un poco, tal vez un poco más en la idea del desierto, se van a encontrar por allá con el capítulo 32 del libro del Deuteronomio,
en los versos 10 al 12 tal vez, en donde se nos cuenta que Dios encuentra al pueblo, al ser humano en tierra desierta, en la soledad rugiente de la estepa, dice el autor sagrado. Y allí, en ese texto, hay como 10 verbos. Estoy hablando de Deuteronomio, capítulo 32, para los que están tomando nota, versos del 10 al 12, si mi memoria no me falla, en donde van a encontrarse como 10 verbos de lo que Dios hace en el desierto, de encontrar al pueblo y cuidarlo y sostenerlo y envolverlo. Y dice que lo cuidó. Miren este texto, levanten la mano los que quieren sentirse que son la niña de los ojos de Dios. Y entonces ese texto dice que Dios allí en el desierto los cuida como a la niña de sus ojos. Qué expresión más bella. Pero eso sucede en el desierto. Y en el desierto, ese texto del Deuteronomio, así como lo vamos a ver ahora en un pedacito de la narración del capítulo 19, este texto del Deuteronomio dice con una imagen muy bella que es la imagen de las águilas, que Dios incita al pueblo a volar como las águilas a sus polluelos y que los cuida y los lleva sobre su plumaje y que los guía a su destino, que ningún Dios extranjero va con el pueblo, sino que es solo Dios. Es decir, el desierto es un lugar de enamoramiento. Si ustedes, estoy pensando aquí de memoria más textos sobre el desierto, piensen, por ejemplo, hay un texto del primer libro de los Reyes, por allá creo yo en el capítulo 19, en donde nos cuentan que Elías, que está huyendo de la malvada reina Jezabel, después de lo que conocemos como el duelo del Carmelo, donde el profeta ha vencido en duelo, realmente ha sido Dios el que ha vencido a la imagen que tenían de los Baales. Se han vencido a los 450 profetas de Baal en el duelo, han muerto, Elías ha matado a los profetas de Baal y en retaliación, la malvada reina Jezabel monta una persecución para matar a Elías y Elías huye desde el Carmelo hacia este monte, hacia este que ustedes están viendo en la imagen, hacia el Sinaí, hacia el Horeb, como lo conocemos. No olviden que el Sinaí y el Horeb es lo mismo. No piensen que son dos lugares diferentes. El monte Horeb en la península del Sinaí es el mismo monte, solo que algunas tradiciones del Antiguo Testamento lo llaman Horeb y en otras lo llaman el Sinaí, pero es el mismo monte. Y entonces Elías está huyendo y cuando va huyendo en el desierto pierde las fuerzas y se recuesta deseando morirse. Y en ese desierto, es hermoso, dice que Dios le envió un ángel a Elías que le tocara el hombro y que le dice, Elías, levántate y come. Y él mira a su lado y ve fuego, ve pan y ve agua. Es muy bella, es diríamos, una protonarración eucarística. Y entonces Elías ve, pero no tiene fuerzas, no quiere seguir adelante y se vuelve a recostar deseándose la muerte. Y por segunda vez, Dios le toca el hombro a través del ángel y le dice, levántate y come porque el camino que está frente a ti es largo. Y efectivamente, Elías se levanta, se alimenta y sigue el camino hasta llegar al monte, al Horeb. Entonces, ese también es un encuentro entre el desierto y el monte. Todo esto, querida familia, es para decirles que aquí está plasmado en esta sencilla o densa o importante idea, la realidad del monte que nos va a hablar fundamentalmente primero de revelación. Dios que se revela. Dios, y esa revelación nos hace presente una de las características para mí más importantes de Dios.
y es su iniciativa, como se los he puesto en la pantalla. Y es como aquí hay una verdad, digamos, que uno aprende en los primeros semestres de teología, y es que, pues ustedes y yo con nuestra limitada realidad humana, con nuestra finitud, pues no podríamos nunca acceder a Dios, ni a conocerlo, ni a comprender nada de Él, porque pues Él es, como dice la Escritura, Él es ancho, Él es alto, Él es profundo, Él es inabarcable, Él es inacible. No tenemos nosotros que tenemos pues tan poca capacidad de llegar a abarcar algo, sin algo de Dios, sino que esto es posible solo por su iniciativa. Es decir, Dios que decide dar el primer paso para comunicársenos, para dársenos a conocer, para revelarse, para acercarse a nosotros, para compartir con nosotros un poco de lo que Él es, de lo que nosotros estamos en capacidad de descubrir o de acoger o de recibir. Y entonces, esto que va a suceder en el monte, entre el monte y el desierto, porque así como ustedes acaban de leer el texto, el pueblo no puede subir al monte. ¿Sí se dieron cuenta? Que el pueblo tiene alrededor del monte como una frontera invisible, como una margen a la que no se puede atravesar, porque la comprensión que tenían ellos, y ustedes se van a dar cuenta al final, cuando vayamos avanzando en este camino, Dios mediante, que esas fronteras fueron eliminadas, fueron quitadas. Pero en la comprensión de la antigüedad, de cuando el autor sagrado escribe el texto del Éxodo, pues por supuesto que la idea es que Dios es inaccesible, que a Dios no se le puede, que no se puede tener contacto directo con Él, que no se puede tener un encuentro en el lugar de la habitación de Dios, que en este caso es el monte, que quien transgrediera esa frontera moriría. Pues claro, es lo que les estoy diciendo. Una persona finita, limitada, pequeña, no puede llegar a tener un encuentro con la plenitud de Dios porque ellos pensarían que moriría, es decir, que no tendrían cómo poder asimilar esa experiencia. Por fortuna, después de la encarnación del Verbo, esta comprensión va a ser transformada. Y luego la comprensión fue sustituida, fue superada, fue transformada. Pero yo quisiera decirles, queridos amigos, que se sientan muy orgullosos y abracen mucho nuestra realidad de desierto, nuestra realidad de tierra. Nosotros, este no es un curso de teología, porque por supuesto no tendríamos que tener otras características, otras, digamos, presupuestos para hacer de esto un curso de teología. Esto es más un seminario de profundización teológica pastoral y, y es necesario que nosotros entendamos este dúo que es el monte y el desierto como lugares de la revelación. Dios representado en el monte que toma la iniciativa para darse a conocer. Pero ustedes y yo, representados por el desierto, con esas pequeñas alusiones que yo hice de textos del desierto, habiendo un sinnúmero mayor, pues poder decir, en medio de nuestra realidad, Dios se nos revela para darnos su amor, para hacernos sentir la niña de sus ojos, para levantarnos, para sostenernos, para cuidarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Esa idea tan bella de Dios como una nube de fuego es como ese primer GPS de la historia de la humanidad, en donde el pueblo tenía que caminar, como era de noche, no sabía dónde, y entonces había que dar pasos y Dios lo guiaba como el fuego en la noche, una columna, imagínese esa belleza.
Es Dios diciendo, haciéndose Él el responsable del caminar del pueblo. Es haciéndose Él el garante del acompañamiento vital del pueblo. Es maravilloso podernos encontrar con esa idea de Dios que se revela para que ustedes y yo caminemos. Amigos, atención. Dios es compañía, sustento, GPS, orientación, faro, lo que quieran. Pero Dios no camina por ustedes. Dios no hace lo que les toca hacer a ustedes. Nunca olviden eso. Esta es una premisa fundamental en la pastoral, en la experiencia de Dios. Dios no hace lo que le toca hacer a Simón. Dios no hace lo que le toca hacer a María Isabel. Dios no exime a Ivonne de lo que ella tiene que hacer. Dios no da los pasos que Alejandra Chamaca tiene que dar. Dios no toma las decisiones que el tío Nelson Castillo tiene que tomar. No, Dios no. Dios, Dios acompaña, Dios sostiene, Dios cuida, Dios anima, Dios, pero Dios no hace lo que nos toca hacer a nosotros. Y entonces es ahí donde cada uno de nosotros tiene que entender que eso es lo que tiene que ver con la comprensión de monte y desierto. Y es Dios ayudándonos al mostrarse Él como el Dios que toma la iniciativa. Lo voy a decir así. Oscar no puede decir que se ha encontrado con Dios, el Dios de las iniciativas, si en su vida personal Oscar no es capaz también de tomar iniciativas. Eso para mí es importante. Cuando yo me encuentro con Dios y me abro a su actuar, Él empieza a llenarme de Él. Y cuando yo estoy llenándome de Él, pues empieza a notárseme en la manera en la que yo debo mostrar en mis actitudes que estoy siendo llenado por Él. Y si eso es así, pues entonces lo que aparece ahí es que si yo me he encontrado con el Dios que toma la iniciativa, pues yo mismo tengo que tomar iniciativas en mi vida, en mis relaciones interpersonales. Es decir, no sé, yo creo que lo voy a poner en un ejemplo, si me lo permiten. Roberto o Patricia Luna no pueden decir que se han encontrado con el Dios de las iniciativas si ellos no han tomado la iniciativa para perdonar, para buscar a su hermana de sangre que vive en Talca o a su hermano de sangre que vive en Temuco y con el que se rompió la relación hace 15 años cuando murió el papá y tuvieron una pelea por la herencia que dejó el viejo, por los 3 pesos que dejó, y se pelearon con su hermano y llevan 15 años peleados, sin hablar, distantes, enojados, con tantas divisiones, y llevan 10 años en la parroquia, son ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía, son lectores, son servidores, son lo que quieran, pero, pero en estos 10 años no se han acercado a su hermano, a su hermana, y entonces uno dice, pero espérense un minuto, ¿con quién se han encontrado, Patricia, Ricardo? ¿Con cuál Dios se encontraron? Porque el Dios que se nos revela es el Dios de la iniciativa. Es el Dios que, como dirían los argentinos que están aquí presentes en esa idea que el Papa Francisco nos ha transmitido vivamente, es el Dios que primerea y que al primerear nos enseña a primerear, es decir, a dar el primer paso. No hay alianza si no hay iniciativa de parte de Dios, pero además respuesta libre del hombre. Esta es como la tercera cosa que está ahí en esa imagen que les he presentado. Es lo que normalmente en la teología espiritual se llama el dinamismo de la gracia. ¿Qué es el dinamismo de la gracia para los que están tomando nota? Es la conjunción
entre la iniciativa de Dios y la respuesta libre del hombre. De eso voy a hablar ahora con mucho cuidado, con un poco de detenimiento, porque es el trasfondo, digamos, antropológico y teológico de esta alianza, de esta Pascua en el desierto, en el Sinaí, en el monte, que es muy importante. Pero atención, ante toda iniciativa, cuando la iniciativa es de Dios, pues debe haber una respuesta. Y esta respuesta del hombre no puede ser bajo presión, tiene que ser una respuesta libre. Y es allá donde vamos a llegar ahora, que me interesa mucho. Si ustedes siguen leyendo el texto, discúlpenme que en un texto de 25 versos, yo apenas voy en el verso 3, pero necesitamos poder comprender algunas cosas. Dice eh, el verso, miren su Biblia, el verso 4 dice, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí, traído a mí. Miren, aquí hay dos cosas. Lo primero que Dios le pide al pueblo a través de Moisés, que esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés, que le diga al pueblo, es revisa tu historia, revisa lo que ha estado pasando. Por eso lo primero que le dice es, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. Es decir, no puede haber alianza sin conciencia de lo que ha estado sucediendo. No puede haber alianza, no puede haber pacto, que es como le gusta a los hermanos no católicos llamarlo, el pacto del monte, el Dios de pactos. A nosotros nos gusta más la idea teológica de la alianza. Y, y en esta idea es que no puede haber un pacto, no puede haber una alianza, porque el hombre llegue, Dios le diga algo y se centre solamente en hoy, aquí, ahora y listo, firmamos este contrato existencial. No, no. Lo primero que Dios le dice al pueblo a través de Moisés, Dios le responde y luego regresa. ¿Por qué? Porque esto es una idea bien bonita que vale la pena tener presente. Toda relación con Dios está mediada por seres humanos. No se les olvide eso nunca. ¿Cuál es el papel de ustedes, familia, en su parroquia, en su diócesis, en su servicio? Es que ustedes deben comprenderse a ustedes mismos, primero como pueblo, como desierto, pero segundo, por eso le dedicamos la sesión de hace 2 semanas, como Moisés, porque es Moisés el mediador porque yo les dije que la gente no podía tener un encuentro cara a cara con Dios porque morirían, esa era su comprensión. Entonces necesitaban mediaciones. ¿Y mediaciones de qué? Pues es que no podía ser como eh, el pajarito que le hablaba a Hugo Chávez, que se lo heredó a Nicolás Maduro, que es a través del... No, por favor, no es a través de pájaros, no es a través de cosas, no, 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 no. La mediación es personas, seres humanos, limitados, frágiles, pecadores, finitos, complejos, con situaciones difíciles. Eso es como Dios se revela a través de coordenadas. Dios se revela a través de seres humanos. Dios se revela a través de personas, de historias concretas. Y eso es necesario que nosotros podamos entenderlo siempre. Y en este texto, a través de la mediación que es Moisés, amigos,
Dios le dice al pueblo, miren, salida del país de Egipto. Entonces han pasado 3 meses y es tiempo de que ellos recapitulen lo que han estado viviendo, que ellos sean conscientes de lo que ha estado pasando. Y ustedes, amigos, necesitan, para poder entender lo que es la alianza, ser conscientes de ustedes y su historia personal, de su realidad, de lo que Dios ha estado haciendo. Ver de dónde estaban ustedes, dónde estaban. Eso es muy importante. ¿Cómo eran ustedes? ¿Qué era lo que estaban pasando? ¿Cómo lo vivían? ¿Cómo lo enfrentaban? ¿Qué, qué cosas estaban experimentando? ¿Cómo se sentían? Y qué bueno en este tiempo de pandemia estar revisando esto. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que hemos estado sintiendo? ¿Qué es lo que hemos estado experimentando? ¿Cuáles son las cosas que estamos viviendo? Miren lo que yo hice con los egipcios. Y miren también, entonces miran para atrás lo que pasó con los egipcios. Segundo, miren cómo yo los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ah, qué belleza. Sobre alas de águila. Y uno dice, qué expresión tan extraña. No, para los que vivían en ese contexto geográfico, ellos veían las águilas volar en el cielo sus riscos. Y era un poco lo que yo les decía del texto del Deuteronomio que espero que vean en algún momento. Y se los voy a contar así. Miren la escena. El águila hembra sube con sus polluelos a los riscos. Y el águila hembra, con su cabeza, empuja a su polluelo para que caiga desde el risco y al hacerlo, abra sus alas y aprenda a volar. Les pregunto, ¿ustedes qué creen que le pasa al polluelo número 1 en el intento número 1? Cuando la mamá lo empuja desde el peñasco y va cayendo por el abismo, ¿será que el polluelo abre las alas y empieza a volar inmediatamente? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Qué dice de sus cabezas? A ver, yo los veo. El polluelo extenderá sus alas y volará en el intento 1 del día 1 del momento 1, ¿sí o no? No, obvio que no. ¿Y entonces qué pasa? Va cayendo el polluelo en picada y ¿qué? ¿Se explota en el piso al caer? No, el águila macho que está atento ve que el águila hembra empuja al polluelo y el polluelo empieza, y como sabe que no va a poder volar, el águila macho se lanza en picada y por supuesto vuela más rápido y extiende sus alas y recibe al polluelo y lo lleva sobre sus alas de águila porque sabe que en el primer intento no aprende a volar, pero empieza a extender las alas, el polluelo, y experimenta a la madre que lo incita a volar y al padre que evita que sea destruido contra el suelo. Y el pueblo entiende claramente la alegoría. Por eso el autor dice que Dios le dijo a Moisés, cómo los he llevado sobre alas de águila. ¿Entienden la expresión? Es una expresión hermosísima. Es una manera hermosa de contar cómo es Dios, que evita que tú seas destruido contra el suelo en picada, que te ayuda a experimentar el cuidado, la protección, la cercanía del Dios que está pendiente de que tú no sufras daño alguno.
y los he traído hacia mí, dice el texto. Miren esto tan bello. Esta es una idea que a mí me gusta mucho, porque no es los he traído hasta aquí. No es un encuentro con las cosas de Dios, no es con el monte de Dios. No es como luego algunos pensarán con el templo de Dios. No, 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 no. Y saben, esto me hace pensar, me recuerda una idea que es muy importante. Y ustedes que están haciendo este curso conmigo en este momento, y ya nos quedan apenas 50 minutos de esta clase, yo quiero que ustedes no pierdan de vista que, que nos estamos encontrando con una idea, y es de el encuentro es del hombre con Dios, no con las cosas de Dios. Es más, el encuentro no es con Moisés, no es con las mediaciones. El encuentro es con Dios mismo. ¿Saben en qué pienso? Estoy pensando en el texto de la parábola del Padre Misericordioso, esa mal llamada del Hijo Pródigo. Porque si ustedes, si alguno quiere mirar el texto, está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Revisen esta idea. El pródigo está en la porqueriza, queriendo alimentarse de las algarrobas de los cerdos, de la lavaza. ¿Se acuerdan? Lleno de barro, de popó, de pipí, de los cerdos, es decir, en la condición de mayor indignidad e impureza. Y estando ahí sentado, dice el texto que entrando en sí mismo, para que ustedes vean esta comparación tan interesante, entrando en sí mismo. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole al pueblo que hagan? Entren en ustedes mismos, revísense. Revisen lo que he hecho con ustedes, revisen lo que hice con los egipcios, revisen cómo los he llevado, revísense. Y dice el texto de Lucas que el hijo pródigo, entrando en sí mismo, pensó, óyeme, ¿cuántos empleados en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo estoy aquí queriendo alimentarme, muriendo de inanición, queriendo comerme los desperdicios, la porquería con la que se alimentan los marranos. ¿Y qué dice el texto? ¿Se acuerdan qué dice el hijo pródigo? Me levantaré e iré ¿a dónde? No dice iré a la casa de mi padre. Ni siquiera dice iré a donde mi padre. El texto dice iré a mi padre. Entrando en sí mismo, piensa en lo que los empleados tienen en la casa del padre, pero él no va a ir a la casa del padre, él no va a ir a donde el padre, sino que él va a ir al padre. Iré a mi padre, no a la casa del padre. Oigan, yo espero que ustedes que son catequistas eso lo tuvieran claro, y que si no, si ustedes han enseñado, es que el hijo pródigo se levantó y dijo, voy a ir a la casa de mi padre, confiésense con el padre José de haberle enseñado a la gente una locura, porque no es el hijo pródigo que quiere ir a la casa del padre. Es más, cuando nosotros muramos, porque vamos a morir, nosotros no queremos ir a la casa del Padre. No, aunque hayan muchas moradas. No, yo quiero ir al Padre, al Padre. El hijo pródigo se levantó y dijo, iré a mi Padre. Y este texto del desierto, del monte, de la alianza, texto fundante de toda la Biblia, muy importante, dice, y los he traído a mí, a mí, a mí. Los he traído al encuentro conmigo, independientemente del lugar. Además, porque no olviden que los lugares serán superados
¿Se acuerdan el encuentro de Jesús con la mujer en Samaria? La que conocemos como la samaritana. Que ella le decía, pero ¿cómo así? Resuélveme esta duda. ¿En dónde debemos adorar? Es decir, ¿dónde debemos tener nuestro encuentro con Dios? Porque ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén, en el templo, pero nosotros adoramos a Dios aquí, en Siquem, en Gilgal. Entonces, ¿en dónde? Y Jesús le dice, no, mujer, es que llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores no tendrán que ir a un lugar, sino adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es que el nuevo lugar de adoración ya no es un lugar, sino es la persona de Jesús. Entonces, esta comprensión nos empieza ya a vislumbrar cómo nosotros tenemos una experiencia de Dios, de Dios. Dios quiere que vayamos a Él, a Él. Y entonces así, como este que lleva los camellos y los dromedarios, nosotros estamos llamados a caminar hacia Él. Y atención, que aquí viene el fundamento de la teología de la alianza, y es que lo que se nos va a enseñar ahora es que ustedes y yo estamos llamados, exigidos a entender algunas comprensiones que son muy importantes. La primera, y es que la liberación ni se agota en la libertad ni se termina en ella, sino que mira a la alianza. Escúcheme. Lo que quiero decir con esto es que la verdadera experiencia de liberación, la verdadera experiencia de libertad del pueblo, no está en el hecho de haber salido de Egipto, ni siquiera en el hecho de que los egipcios fueron tragados por el mar, sino la verdadera liberación del pueblo se va a consumar en la alianza. La alianza es la expresión de la libertad. No hay libertad sin alianza. Eso es lo que quiero que entiendan. Y quiero que lo piensen para ustedes como personas, como hombres y mujeres. Solo hay libertad cuando los seres humanos expresan su decisión de alianza. No cuando Dios los ha sacado de Egipto ni ha destruido a los perseguidores. Esto es muy importante. Se los digo de esta manera. Dios no pacta con esclavos. Nunca olviden eso. No, porque si fuera así, no sería una alianza, sino sería Dios un emperador avasallador como el faraón de Egipto, que no hay pacto, sino que lo que hay es una imposición de leyes, de estatutos, de normas, que lo que hacen es imponerse dictatorialmente sobre el pueblo. Dios los ha sacado de la esclavitud en la que vivían. Los está sacando de la esclavitud de la idolatría, que es otra de las esclavitudes que está viviendo el pueblo, porque no, si ustedes leyeran el libro de los Números, después del capítulo 10, 11 tal vez, después de que aparece todo el código ese que es tan agotador, y aparece la narración de la descripción del Éxodo, ustedes se van a dar cuenta que aunque el pueblo ya había dejado atrás a Egipto, que aunque ya habían muerto los egipcios perseguidores,
Cada vez que el pueblo se establece y pone las carpas, les aparece como un pequeño faraoncito interno con el que van cargando siempre, que debe ser vencido en la medida en que van avanzando. Y entonces Dios lo que hace es la alianza y luego la renovación de la alianza de diferentes maneras para ayudarles a entender que solo cuando el pueblo alcanza la madurez, escuche, solo cuando el pueblo alcanza la madurez, se puede responder libremente. Dios pide una respuesta y la respuesta implica madurez. Miren, por eso es que en nuestra comprensión occidental del mundo, nosotros no permitimos que hayan matrimonios entre menores de edad, porque no hay la madurez para hacer una alianza libre, sino que lo que hay es una coerción. Entonces, nosotros tenemos que entender esto muy seriamente, familia de Iquique y sus alrededores, y es que la alianza, como se hace solo con gente libre, es decir, con gente que está ejerciendo su libertad. Y yo les decía que la alianza es la respuesta libre del hombre. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Y es el encuentro. Atención a esto que les voy a enseñar hoy. Yo, él, tú, nosotros, ellos. Si uno dice, esto se convirtió en una clase de gramática del español, los pronombres personales. Y no, para mí, aquí está sustentado tal vez una de las bases de mi comprensión teológica. Aplica desde este momento de la alianza del Antiguo Testamento en el monte desierto hasta nuestra vida pastoral hoy. Atención. La alianza es una relación, no es una imposición. Esto es lo que estoy queriendo que quede muy claro para ustedes. No es una imposición, por eso se necesita que la gente sea libre. Si la gente no es libre, no hay alianza, sino hay un avasallamiento. ¿Me hago entender con eso? ¿Con esa idea? Ok. Si la gente no es libre, pues Dios no hace pacto. Porque les he dicho, Dios no pacta con esclavos. Entonces, ¿qué es la alianza? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es dar, o sea, yo quiero que ustedes me entiendan este sentido de la teología que yo he querido ponerle al texto, y es, si la Pascua es un paso, ¿cuál es el paso que estamos planteando aquí? Pues es el paso de entender que la esclavitud no depende del lugar en el que yo estoy o de la circunstancia en la que yo estoy, sino de mi vida interior, de mi manera de verme a mí mismo y de ver al otro. Esta es la Pascua de la Alianza. ¿Por qué? Porque el texto nos está diciendo, ustedes ya salieron de Egipto. Es más, esto hubieran podido hacerlo al día siguiente de haber pasado el mar y haber visto morir a los egipcios. Y no fue así, sino fue después de 3 meses de camino. Es decir, fue después de que ellos empezaran a entenderse, porque esto es muy difícil. Se los planteo de esta manera. ¿Ustedes han oído hablar del síndrome de Estocolmo? ¿Saben lo que es el síndrome de Estocolmo? ¿Lo han oído alguna vez? Lo que es el síndrome de Estocolmo. Sí, lo que pasa es que ustedes viven en Chile y no tendrían por qué saberlo mucho, mientras que yo vivo en Colombia. Y en Colombia vivimos con este fenómeno desde hace 60 años. El síndrome de Estocolmo es esta realidad que vive una persona que ha sido secuestrada, que permaneció en cautiverio y que termina amando a su secuestrador. Termina haciendo de su secuestrador el único
en quien confía. Aquí en Colombia, que hemos vivido el fenómeno del secuestro desde el comienzo de nuestra guerra, tenemos gente, yo no sé si ustedes saben eso, nosotros en plena guerra tuvimos gente que duró 9, 10 y 11 años secuestrada en la montaña, en la selva, amarrada a árboles, en pequeños campos de concentración, unas cosas que son indecibles, que son inimaginables, que son dramáticas. Y luego nos encontramos con algunos de esos personajes que terminaron defendiendo al secuestrador. En una cosa estudiada psiquiátricamente, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad en tantas partes, en los campos de concentración nazis, en tantos lugares, como el fenómeno del síndrome de Estocolmo. Y entonces, a esos que fueron cautivos, que llevaban cautivos décadas, que es el pueblo de Israel, hay que ayudarlos a transformar su relación y su comprensión, porque ellos solo sabían pensar. No se les olvide que para el pueblo egipcio, el faraón era Dios. Y ahora están recién empezando a tener un encuentro con Yahvé. Y entonces ellos, cuando les hablan de Dios, ¿en quién piensan? Pues en el faraón. Y en las maneras en las que el faraón los oprimía. Y en las maneras en las que el faraón los esclavizaba. Y en las maneras en las que el faraón los torturaba. Y en las maneras en las que el faraón, voy a utilizar una palabra que escuché esta mañana al comenzar aquí, los exprimía. Y en las maneras en las que el faraón los avasallaba en todos los aspectos de la vida. Por eso es que ustedes saben que el pueblo de Israel tantas veces quiere volver a Egipto y comer cebollas y estar allá privados de la libertad y estar allá cautivos y prefieren tener una vida de esclavos en donde le dicen, este es el horario, usted se levanta a esta hora, usted come a esta hora, usted va y pica piedras a esta hora, usted va y trabaja en la construcción de las pirámides a esta hora, ustedes no tienen posibilidad de salir más de acá, ustedes no, prefieren pensar así que tener que vivir autonomía, que tener que vivir empoderamiento, que tener que vivir libertad, que tener que vivir discernimiento, que tener que vivir autodeterminación, como muchas personas en la Iglesia Católica, que prefieren solamente aprender, memorizar y repetir lo que dijo el cura o lo que dijo el catequista. Prefieren no pensar, prefieren no tener criterio propio, prefieren no tener libertad de acción, porque eso les da mucho miedo, porque están esperando la aprobación del faraón, porque están esperando caerle bien a la gente, porque están prefiriendo evitarse en su zona segura, su Egipto, evitarse el riesgo de que los amenace la libertad. Y prefieren no decir lo que opinan ni pensar con criterio propio, sino mantenerse en el cajón de esta es la zona segura de Egipto y pues bueno, no estamos tan mal aquí, ¿sí o no? O sea, comemos cebollas, tragamos tierra, tenemos un piso en el cual acostarnos sobre la tierra, tenemos unas pajas entrelazadas que pues cuando llueve sí nos mojamos aquí adentro un poco, pero bueno, al menos tenemos algo. Mientras que a campo abierto, miren esa imagen, miren la imagen de la pantalla. A campo abierto toca hacer sus propias tiendas, toca levantar su propio campamento,
toca correr los riesgos, toca enfrentarse a ellos. Y entonces Dios no puede seguir siendo visto como un faraón, ¿me hago entender? Y en medio de esta realidad, pues entendemos que la alianza es una relación entre libres. Dios, escúcheme bien lo que voy a decir. Dios los está haciendo hacer la Pascua del confinamiento en Egipto a la libertad del desierto, para que frente a Él en el monte, ellos se experimenten libres. Y solo así puede haber una relación entre dos libertades. La alianza es una relación donde Dios toma la iniciativa, pero Él reconoce a Israel como un tú, capaz de diálogo. Y quiere hacerlo su pueblo, aceptándolo como aquellos con los que nos podemos comprometer. Yo me comprometo con ellos y ellos se comprometen conmigo. Pero eso es posible solo en libertad. Yo no sé si esto que estoy diciéndoles me estoy haciendo entender, porque es que esto es definitivo. Miren, hoy en la Iglesia Católica tenemos muchos ejemplos de gente que va a misa, que reza el rosario, que se arrodilla frente al Santísimo, que lee la Biblia, que levanta los brazos, que ora, que canta, que aplaude, que lee las lecturas, que son ministros, pero que son esclavos, que no han sido educados para pensar en autonomía y en libertad, que no han sido educados para vivir en libertad. Yo no sé cuántas de ustedes son catequistas. Yo no sé si para ustedes, como catequistas, es más importante al terminar el curso de la catequesis previa al sacramento de la confirmación, hacerles una prueba, un examen con 40 preguntas a los pelados que van a hacer la confirmación, a los muchachos, y creer que al aprender de memoria y responder conceptos eso es suficiente para celebrar en libertad la alianza del sacramento de la confirmación. ¿Será que nosotros actuamos así? ¿Será que nosotros nos limitamos a que nuestras catequesis presenciales o virtuales se parezcan a una especie de cursos, de clases que no se dictan en el colegio, sino en el salón parroquial, en donde los catequistas van, se paran frente a los muchachos, o frente a los niños, o frente a los padrinos, o frente a los padres, cuando va a ser el bautizo, les dictan unos contenidos, ven que la gente está tomando nota en el cuaderno o en el iPad o en el teléfono o en lo que sea. Y unos días después les hacen un examen. Yo les pregunto, ¿eso se parece a esto de lo que yo estoy hablando? Ustedes están educando a nuestra gente a comprender. Miren, estoy hablando del libro del Éxodo en el capítulo 19. Esto fue escrito hace 28 siglos. Y nosotros seguimos actuando como si estuviéramos en Egipto. Nuestras formaciones, nuestra manera de tratar a la gente de nuestros grupos, de los catequistas, de las pastorales, de los grupos de oración, de las comunidades, los educamos para la libertad. Los capacitamos en la libertad. Les enseñamos lo que es la libertad
porque es que eso fue lo que Dios quiso. O seguimos teniendo a la gente cautiva, presa del cumplimiento de normas. Hay gente que va y le dice, miren, yo he sabido de gente en la pandemia que ha ido a confesarse de no ir a misa el domingo. Y uno dice, pero no puede ser tan loca. ¿No ve que estamos encerrados? ¿No ve que ha habido épocas de confinamiento? ¿Cómo se va a confesar de no haber ido el domingo a misa si nadie podía ir el domingo a misa? No, pero es que la ley dice, los mandamientos de ley, pero por favor no sea tan bruta, con todo cariño. Pero ¿cómo se le ocurre pensar que la ley es más importante que el ser humano? ¿Ustedes habían oído esa expresión? Que no fue hecho el sábado, no fue hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pues eso es lo que nos está diciendo el texto desde el capítulo 19 del Éxodo. Y es que Dios quiere hacer una relación. Y entonces se las voy a traer aquí a la realidad de ustedes ahora. Por eso les he puesto esos pronombres personales. ¿Dónde se evidencia? Atención esto. Ojalá que todos me presten mucha atención. ¿Dónde se evidencia que Dios está presente? En toda realidad, en donde un yo toma la iniciativa para hacer de un él un tú. Ojo a lo que estoy diciendo porque yo, Pacho Bermeo, creo, es decir, esta es una idea pachuna. Yo creo, esta es una hipótesis para mí que planteé en la universidad en síntesis bíblica, una materia de último año. Yo creo que Dios se hace evidente, se hace presente en toda realidad, en donde yo tomo la iniciativa para transformar a ese él, Nelson, que está allá, que me importa un carajo su vida, que no me interesa saber si se está muriendo, si está agonizando, si no tiene que comer, si se siente deprimido, si está triste, si no ha tenido con qué pagar los servicios básicos para mantener su casa, y no me importa un carajo su vida. Para mí ese es un él, un ese. Pero si yo tomo la iniciativa para acercarme a ese Nelson y convertirlo a ese él en un tú, en un tú me importas, en un tú, tu historia es valiosa, en un tú, lo que estás pasando me importa mucho, en un tú, yo no puedo seguir de largo invisibilizándote porque me he encontrado con Dios. Cuando este yo es capaz de hacer de ese él un tú y empezamos a construir un nosotros, ese es el signo de la Pascua de Dios por nuestras vidas para ellos que están mirándonos, diciendo, ¿dónde estás tu Dios? Amigos, si ustedes entienden esto, yo sé que puede ser un poco teológico, pero para mí es la base fundamental de la escritura, de toda la Biblia. ¿Cómo lo cuenta Jesús? ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Quién es el samaritano? El samaritano es un yo que se encuentra con un él que está ahí tirado, al que algunos religiosos, piadosos, sacerdote, levita,
han visto, han dado un rodeo y han dejado tirado como un eso, como una cosa. Lo han cosificado, lo han deshumanizado, lo han despersonalizado, lo han tratado como una cosa foco de contaminación y se han alejado. ¿Y qué hace el samaritano? Se aproxima y en esa aproximación a ese eso, ¿en qué lo convierte? En un tú. Porque se acerca, lo venda, lo limpia, lo desinfecta, le da su lugar en la cabalgadura, lo lleva a la posada, paga por adelantado, lo cuida toda la noche, lo convierte en un tú, en un sujeto de relación. Y ese va a ser el modelo de Jesús para los ellos que están preguntando, ¿qué debo hacer para acceder al reino? Pues eso es lo que está detrás de eso, está aquí. Dios que quiere que el pueblo sea libre para entender que la alianza es una relación con Dios. Y es Dios el que reconoce a Israel como un tú. Lo hace su tú. Dios se ha hecho prójimo de ellos porque les ha dicho, miren lo que hice en Egipto con los egipcios. Miren lo que he estado haciendo con ustedes llevándolos en alas de águila y yo los he traído hacia mí porque los quiero hacer a ustedes en la libertad un tú, un sujeto de relación, unos compromisarios, es decir, aquellos con los que se puede hacer un compromiso. Todo pacto, amigos, toda alianza incluye reconocer al otro como hermano para comprometernos con él empática y solidariamente. Ahora lo traigo a la vida de la parroquia. Cada vez que usted le da la espalda o le importa un carajo la vida de alguno de sus hermanos de la parroquia, usted está yendo en contra de la alianza y del Dios de la alianza. Cada vez que porque, no sé, usted tiene algún prejuicio contra esa persona, ¿sí? Porque es homosexual, porque no está casada por la iglesia, sino que es una rejuntada, un conviviente, porque es una prostituta, porque es un adicto, porque no piensa como usted, porque no ve la vida como usted. Y usted lo invalida, lo margina, lo aleja, se atraviesa para que no tenga presencia en la parroquia, diciéndole al padre, padre, es que esa persona se va a convertir en un escándalo para usted. Mejor no permita que venga aquí ni lo ponga adelante. Usted está yendo en contra del Dios de la alianza. Porque el Dios de la alianza quiere que usted tome la iniciativa para hacer de ese él hacia el que usted tiene tantos prejuicios, un tú. Y no habrá mayor testimonio. Si usted es catequista y actuaba así hasta el día de hoy, pero usted transforma su manera de pensar y de comportarse, viéndolos de otra manera y actuando hacia ellos de otra manera, ya usted no necesita ir a dictar clases en su catequesis. Ya usted le habrá mostrado a ellos, los catequizandos,
la mayor de las catequesis. Y es que usted estará mostrando al Dios de pactos, al Dios de alianza, que a usted, es que para esto no es tan difícil. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Les dijo, miren lo que he hecho con Egipto y miren cómo yo los he cargado en alas de águila. ¿Sabe lo que le está diciendo a usted? Hoy Dios a usted le dice, pero es que usted, ¿quién se cree que es? ¿Usted se acuerda lo que era? ¿Usted se acuerda dónde estaba? ¿Usted se acuerda cómo vivía? Eso que a muchos les gusta llamar. ¿Usted se acuerda cuál es su hombre viejo? ¿Usted se acuerda cómo pensaba, lo que hacía, cómo vivía? Y mire dónde está. ¿Yo lo he rechazado? No, por el contrario, a pesar de lo que usted era, a pesar de que en su momento seguramente nadie daba un peso por usted, a pesar de que la gente a usted posiblemente la rechazaba, lo excluía, lo marginaba, por su manera de ser, de vivir, de pensar, lo que sea, el Dios de la alianza, a través de alguna mediación de alguna persona, lo que hizo fue construir una relación con usted, haciendo de usted un tú de relación. Y si eso es lo que Dios ha hecho con usted, que me está acompañando en esta sesión de hoy, usted no puede dejar de hacer lo mismo, por sus prejuicios o por sus moralismos, o por sus comprensiones de la ley. Porque si usted se vuelve a mover por sus comprensiones de la ley, usted es un piadoso que sigue viviendo en Egipto. Atención a dónde va esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con el texto? Miren, si ustedes siguen leyendo en el texto, yo voy a ir cada vez más rápido. Que ustedes sean un reino de sacerdotes. ¿Se acuerdan que lo dice el texto? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando lo leyeron? Que dice, verso 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras son las que has de decirle a los israelitas. Si ustedes responden a mi iniciativa de relación y firmamos esta alianza, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Y uno pensaría en un montón de ideas de pureza, purificación, esa idea de santidad. No, 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 no. Sacerdotes desde la comprensión del mediador. Ustedes serán un reino de sacerdotes en la medida en que la gente los vea y vean a Dios. Que ustedes sean capaces de tomar al otro, la realidad del otro, sea cual sea esa realidad, y ofrecérmela como sacrificio en el cual ustedes se untan. No se les olvide que los sacerdotes ofrecían sacrificios y los sacerdotes se tenían que untar del sacrificio, porque si no, ¿qué? ¿Cómo hacían? Si usted le llevaba una cabrita al sacerdote y la ponía sobre el altar, y el sacerdote degollaba la cabrita para hacer el holocausto, pues se salpicaba entero. ¿Qué significa eso? Pues, si ustedes me lo preguntan, esa es la idea que yo tengo de nuestra identidad como sacerdotes y sacerdotisas en el bautismo. Ustedes fueron hechos sacerdotes, sacerdotisas, ¿no? Profetas y profetisas, reyes y reinas. Y si eso es así, nosotros seremos un reino de sacerdotes en la medida en que nos involucremos, nos manchemos, nos untemos de la historia, de la vida, de la realidad de ese él a quien yo al aproximarme estoy haciendo un tú. Y eso nos convertirá en una nación santa. Es que hay gente que nunca entendió esto hasta el día de hoy y que creen que la santidad es el rechazo a lo mundano
el rechazo a lo que no sea lo puro, lo piadoso y lo religioso que yo tengo en mi cabeza, a mis comportamientos morales, que son los santos, y todo lo demás, lo mundano, lo impuro y lo pecaminoso. Pero la idea de santidad que nosotros comprendemos desde la experiencia de Jesús, que es desde donde leemos el Antiguo Testamento, es, miren, si nos vamos a la etimología de la palabra santidad, kadesh, kadesh en hebreo, kadesh, si la tradujéramos a castellano diría distinto. Ser santo no es ser santurrón, ser santo no es ser puritano, ser santo no es ser espiritualista, ser santo no es ser una persona que sea, como decían en la teología clásica, que ha hecho una fuga mundis, que se ha fugado del mundo para apartarse de la contaminación del mundo. No, no, no. Ser santo, la palabra Kodesh significa distinto, diferente. ¿Por qué serán una nación santa? Pues porque los pueblos vecinos verán que ellos, al vivir la alianza permanentemente, están mostrando que entre ellos hay un Dios que vive, se comporta y actúa de manera distinta, que los hace ser distintos. Distintos en la construcción de relaciones con esos a quienes transformaron en unos tú. Reino de sacerdotes y nación santa. Y entonces, ¿qué pasó? Responde el pueblo. Haremos todo, verso 8, cuanto ha dicho Yahvé. Aquí está. Llegamos al punto culmen. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios. ¿Qué respondió el pueblo? Haremos todo lo que nos has dicho. Lo que nos ha dicho Yahvé, eso haremos. Y entonces luego, ¿qué le dice Dios? Yo me acercaré a ti en una densa nube. Miren la imagen que me encontré. En una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te crea para siempre. Ve al pueblo y les manda que hagan todo el tema de la nube, la purificación, que yo voy a descender. Mire qué belleza. Que al tercer día descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Señala el límite, todas esas cosas. Estén preparados. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos. Miren la imagen. Hubo truenos, dice el texto. Hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo, miren el pueblo ahí, todo el pueblo salió y se paró frente al monte. Al sonar el sonar de trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Baja y dile a los hombres que no traspasen, a los sacerdotes que se acerquen, etcétera. El pueblo no podrá subir. Bueno. Y luego baja y subes con Aarón. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo. Y luego viene el capítulo 20, que obviamente no lo vamos a ver. Y es que se nos muestra que Dios, ya con esta idea, escúchenme, esta es la idea que ustedes necesitan entender de la imagen de la nube, el fuego, los truenos, el terremoto, los rayos, para que sin esto no se puede entender Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Este es el lazo, el vínculo bíblico, teológico, para poder entender el texto de
la Pascua en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que es el culmen de la Pascua de la muerte de Jesús. Para nosotros, la Pascua es una sola cosa, un solo movimiento entre la muerte y Pentecostés. Así es en la teología de Lucas. Muerte, glorificación, Pentecostés. Eso es una sola cosa. Es una sola obra de teatro con 4 movimientos. Pues yo no podré entender el culmen que es Pentecostés si no he entendido este texto. Porque en Pentecostés va a haber fuego, nube, ruido como de trompeta, gente afuera en la base, ellos arriba en un aposento alto como Moisés en la cima del monte. Es la misma idea teológica. Pero sin esto, uno no puede entender aquello. ¿Me estoy haciendo comprender? Por eso es necesario que ustedes y yo entendamos que este es el antecedente de la experiencia de la transformación en la Pascua. Y entonces, Moisés y Aarón, que son como la clave de la respuesta. Y ya no es Moisés solo, es Moisés con Aarón. Es el otro. Es la necesidad del encuentro con el otro. Es decir, a partir de este momento ya no será solo Moisés. A partir de este momento, quien quiera ver a Dios viviendo la alianza tendrá que ver cómo es la relación entre Moisés y Aarón. Cómo es que ellos viven una construcción de relación que los pone en camino. Por eso elegí esta imagen para terminar. Porque los pone en camino para mostrarle a ellos cómo se vive un nosotros. Que es en el fondo, querida familia, lo que tiene que entenderse en nuestra relación para vivir la alianza. ¿Qué aparece después en el capítulo 20, que es el segundo capítulo de este texto de la alianza? Pues que Dios está haciendo una alianza con el pueblo y la manera en la que Dios, escuche lo que les voy a decir, escuche por favor lo que voy a decirle porque me quedan 2 minutos y quiero decirlo que usted lo entienda muy bien. Lo que viene en el capítulo 20 son la promulgación de los 10 mandamientos. Después de que usted ha leído el capítulo 19 y va al capítulo 20, va a entender que los mandamientos lo que buscan es cómo nosotros nos relacionamos para vivir en libertad. Todo lo contrario a lo que la gente cree, que los mandamientos son una forma en la que se constriñe la libertad. Lo que hace Dios es decirles, como yo los quiero libres, yo les doy unos mandamientos, para que de esa forma ustedes regulen las relaciones interpersonales, no se destruyan unos a otros, se cuiden mutuamente haciendo al otro un tú y de esa manera estén viviendo en libertad. Por eso esto será superado en el Evangelio cuando Jesús diga, mi mandamiento, el único, es el mandamiento del amor. Porque lo que busca es que el amor sea lo que regule las relaciones para que vivan en libertad. Sin esta sesión de hoy, es imposible entender la revelación que nosotros estamos llamados a vivir. Espero haberme hecho comprender de alguna manera en esta sesión de hoy, para entender lo que es la Pascua celebrada en el Sinaí Horeb, entre el monte y el desierto. Querido Padre José, ahí te dejo a tu gente. Agradezco mucho la invitación, la actitud, la disponibilidad de todos ustedes. Ha sido para mí una alegría poder compartir este día y les envío un gran abrazo. Si alguien llega a tener preguntas, dudas, inquietudes, por favor, con toda confianza, canalícenlas conmigo a través de las personas encargadas de este espacio, lo que quieran, con mucho gusto. Estoy para servirlos, para atenderlos, para compartir con ustedes lo que se pueda.
Espero, por eso les he preguntado 15 veces a lo largo de esta sesión si estaba siendo claro, si hay alguna inquietud, si estoy haciéndome entender para que podamos tener las cosas claras. Esta sesión de hoy es definitiva para poder entender todo lo que va a venir después. Así que les agradezco mucho y estoy aquí para servir. Bueno, muchísimas gracias, Pacho, por este espacio que te has hecho y que has compartido con nosotros. Buen vendedor, porque nos estás vendiendo las próximas sesiones. O sea, ahora tenemos que estar atentos para las próximas formaciones que vamos a tener. Muchísimas gracias. Y obviamente este paso en el desierto, este tiempo del desierto, que tiene que ser un tiempo de gracia. Tenemos que mirar nuestra realidad aquí en Iquique, este desierto que nos toca vivir nuevamente en cuarentena, vivirlo como la realidad del paso a la vida que podemos llegar a tener en Cristo y a ese encuentro profundo y pleno con el Señor. Así que muchas gracias por irnos preparando y obviamente esperando la próxima sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera expresar ahora o algo que quiera decirle a Pacho. Es el momento. Son tímidos, la gente aquí en Iquique es tímida, les cuesta mucho No hablar. es verdad, los conozco bien. No, no, sí, sí, no sé contigo, porque a mí me apabullan después, ¿viste? Pero bueno, Padre, Florencia. padre, mire, yo realmente quiero decirle a Pacho, si me permite llamarlo así, el gozo, la alegría que siento. Quiero compartir a él que yo pertenezco a la segunda comunidad catecumenal de la parroquia y entre las catequesis en las cuales yo ingresé al camino neocatecumenal, eh, las palabras de hoy me han hecho recordar mucho a lo que escuché, a cómo el Señor me llama a vivir y a dejarme seducir por Él. Y realmente me siento, porque muchas de las cosas, las primeras palabras que escuché, yo decía, no, esto no puede ser así, porque yo tuve una formación distinta, diferente, pero veo que hoy tú me confirmas que esto es mucho más profundo, que realmente hay muchas cosas que nosotros los cristianos, los católicos, tenemos que sacarnos para poder entrar en esto a lo que realmente es Señor. Yo por eso doy infinitas gracias, Señor, y doy gracias por conocerte a través de esto. Estás pasando a ser parte de mi historia, que está confirmando, ¿no es cierto?, la decisión que tomé este camino nuevo para terminar. Eso nada más. Gracias, Fresia, muchas gracias. Para mí es el gusto. Una de las garantías, una de las cosas que más nos ayuda es que frente a cada texto bíblico nosotros escrutamos la palabra. Y al escrutar la palabra vamos profundizando y vamos conociendo otras aristas, otras reflexiones de otros personajes que nos van ayudando a abrir un poquito el abanico. ¿Ah? Gracias. No, se había filtrado el micrófono de Oscar. Gracias, Fresia. Ah, Hola. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Oscar. Sí, señor. Ya. Pacho, igual sumarme, creo yo, a la impresión que todos tienen después de haber escuchado este encuentro, pues esta sensación de tanta aclaración, ¿no? Especialmente de parte tuya, una claridad absoluta y de dejar un montón de cosas que uno como cristiano de pronto tiene desordenadas o las va asociando a otras cosas. Sin embargo, después de esto, uno como que logra entender muchísimo más en lo que está o lo que está viviendo. Pero mira, yo quiero hacerte una pregunta, no sé si yo estoy confundido, porque
siempre he escuchado de que Dios te llama, que Dios te llama. Sin embargo, en esta presentación que tú haces del yo, ¿no? Para convertirlo en un, para ir al él y transformarlo en un tú, para luego mostrarle a otros de la presencia de Dios que se produce en nosotros, pareciera ser que es uno quien toma la iniciativa. ¿Estoy equivocado? ¿Lo estoy viendo de otra forma? ¿Cómo es? Gracias, Oscar. La pregunta es buenísima y no, por el contrario, es lo que yo les decía muchas veces. Dios actúa como en este texto que vimos a través de Moisés. Es decir, si no fuera a través tuyo, Dios no podría llamar a nadie, porque si no sería, imagínate que yo dijera, escuché aquí en mi estudio una voz desde el cielo, como un ruido de trompeta que me dijo, Francisco. Yo digo, me llevan al psiquiatra. ¿Y a cuántas personas les puede pasar eso? Pues a una cada 100 millones. En cambio, si al hacer tú lo que Dios hace, eso va a multiplicar el llamado en coordenadas humanas para que muchísima gente experimente la cercanía de Dios que los está llamando. Claro que es Dios el que le habló al pueblo, pero ¿cómo le habló al pueblo en este texto, querido Oscar? A través de Moisés. Por eso Moisés en este texto tuvo que haber adelgazado 5 kilos, porque subía al monte, escuchaba a Dios, bajaba del monte, le hablaba al pueblo, escuchaba la respuesta del pueblo, subía al monte, se la contaba a Dios. Dios la recibía y le decía a Moisés, ve y dile a mi pueblo. Y ahí va bajando Moisés otra vez. Yo me imagino que llega un momento en que Moisés dice, ya, párala. O sea, si vas a hablarles, invéntate otra vaina. Busca otra manera. Pero ya con mira la edad que tengo y yo teniendo que hacer. Pero es que lo que está enseñándonos la escritura, Oscar, es que cada vez que Dios llama, habla y se comunica, es a través de personas que han experimentado ese llamado y que toman la iniciativa para ser portadores de la voz de Dios. Gracias, Pacho, gracias. Con gusto, gracias a ti. Un abrazo. Igual. Pacho, ¿podrías explicar un poquitito más en la pregunta que hiciste, cómo viven Moisés y Aarón? Claro, Cristina, porque es que, como yo les decía, ahora la forma de ver a Dios tiene que ser a través de las relaciones humanas, Cristina. Y eso es desde esa época así. Lo que pasa es que tuvimos como un gran paréntesis en la historia de la salvación, en donde la gente no lo entendió hasta que llegó Jesús. Y a partir de Jesús, Él nos muestra cómo es que las relaciones interpersonales deben evidenciar la manera de encontrar a Jesús. Por eso es que después de Jesús, lo que viene en esa línea muy fuertemente es todas las afirmaciones de Pablo, cuando Pablo les dice, tengan entre ustedes la misma manera de sentir, llámense aparte, cuídense, no estén peleando entre ustedes. Es decir, la construcción de las maneras de mostrar en las relaciones interpersonales cómo es que Dios se hace presente. Eso lo vamos a ver seguramente al finalizar del seminario de forma mucho más detenida, Cristina, cuando hablemos de la experiencia de la Pascua en la vivencia del resucitado y cómo es la iglesia, que es ese nombre que conocemos efectivamente como el cuerpo de Cristo. Es decir, quien quiera ver a Jesús, que ya no lo vemos corpóreamente, tiene que verlo en el cuerpo resucitado que son ustedes. Es decir, la manera en la que como Oscar se trate con Fresia y Fresia con Cristina y Cristina con Georgina y Georgina con Jimena y Jimena con Grise y Grise con Queta y Queta con Eduardo y Eduardo con Mónica y Mónica con Teresa, y en esa manera es en la que la gente va a decir efectivamente Jesús está vivo en la parroquia Santa Rita.
Y la gente no Clarísimo, podría decir, muchísimo. no, pero si está ahí vivo en el sagrario. Sí, sí, pero no se nota. Y lo importante es cómo se vive entre ustedes para que sea realmente válido, creíble la experiencia que tienen de Jesús. Por eso termina el texto mostrándonos cómo ya no subió Moisés solo, sino Dios le dijo, trae a Aarón, para que a partir de ese momento el siguiente camino sea ustedes dos como hermanos van a mostrar en su relación cómo es que Dios hace alianza con el hombre. Muchísimas gracias, Francisco. Me A queda ti, Cristina, perfectamente gracias. clara. A ti. Sí, quisiera hacerte una pregunta. El tema del desierto, ¿no? Que me quedé pensando también bastante en la experiencia del pueblo del desierto, que decías que es la experiencia del cuidado, ¿no? De Dios. Y pensando en algunos místicos y en la historia de la iglesia, hablan mucho del tema del desierto, pero como una etapa de desolación, no de cuidado de Dios. Entonces, como descubrir es redescubrir, ¿no? Esta dimensión de que realmente si Dios nos hace vivir estas experiencias fuertes de desierto, es una experiencia de encuentro en esa relación con Dios, y no solamente personal, sino a la vez comunitaria. Entonces, cómo volver a identificar, ¿sí? Esas atenciones, digamos, de Dios, cómo poder identificar esas atenciones de Dios cuando en nuestra concepción el desierto es ausencia de Dios, ¿no? O alejamiento de Dios. Uno es como que vive esa experiencia de desierto como experiencia de que Dios está muy lejos y no se ocupa de nosotros. No, pero Y todo lo contrario a partir del texto bíblico. claro, Todo lo imagínate, contrario. querida María, que nosotros nos quedáramos en esas comprensiones tan comúnmente, digamos, transmitidas y nos perdiéramos la enseñanza de múltiples textos bíblicos en donde lo que se nos cuenta es todo el ser de Dios cuidando, protegiendo, amando, salvando, transformando la vida de los hombres, llevándolos a su destino, guiándolos, dándoles comida y cambiándoles el menú, unas veces maná, otras veces codornices, y luego para que no se atoren les da agua de la roca para que puedan pasar y seguir adelante. Los anima a caminar de noche con la nube de fuego, los anima a caminar de día como si fuera una gran capa de protector solar para que no se fueran a tostar, como cuando el padre sale a correr por la parroquia y entonces tiene que echarse protector, y entonces de la misma manera Dios así, y Dios que va sosteniendo, y Dios que va cuidando, y Dios, como les decía con Elías, que le toca el hombro para darle de comer, y Dios como le dice a Oseas que lo va a llevar allá para enamorarlo, o Dios, sí, es decir, mil cosas de cierto. Ahora, si nosotros quisiéramos ser bíblicos, querida María, para decir estamos fregados, estamos mal, están las cosas difíciles, la situación está terrible, tendríamos que decir bíblicamente, ay, hermanos, oren por mí porque estoy como en el mar. Ah, ¿por qué? Porque es que en el mar todo está fregado. En el mar se levantan las tempestades, en el mar uno piensa que Jesús se durmió, en el mar uno confunde a Jesús con un fantasma, en el mar las cosas están difíciles. La teología del mar, del océano en la Biblia, porque en la comprensión oriental, no se les olvide que en la cosmovisión, en la idea de que tenían del mundo, lo divino estaba en el cielo y todo el Hades, el mal estaba debajo del mar. Por eso es la idea de que debajo del mar es donde está todo lo malo, en las profundidades. Entonces, cuando uno quisiera decir bíblicamente, estoy pasando por una situación difícil, uno les diría, hermanos, oren por mí que estoy como en pleno mar, como en plena tormenta, no en el desierto. Porque si ustedes me dicen, Pacho, yo estoy como en el desierto, yo les digo, uy, qué envidia, invítenme y váyanse, múdense para allá, váyanse a vivir allá, porque ese es el lugar en el que debemos vivir para experimentar eso. Y con todo y eso, María, aunque nosotros estuviéramos en el mar, se nos va a presentar a Jesús como ese que mandó a que el mal se ahogara en el mar. ¿Se acuerdan en el endemoniado de Gerasa? Que salen la legión de demonios que tenía él, se meten en unos marranos y los marranos se arrojan al mar y se ahogan en el mar. Es una manera en la que el evangelista nos cuenta cómo es que en el mar, es decir,
el mal se fue y Jesús tuvo poder sobre él. O por eso nos cuentan cómo Jesús camina sobre el mar. O por eso nos cuentan cómo Jesús acalla la tempestad, para contarnos que aunque estemos en el mar, Jesús siempre tiene poder sobre eso. Siempre tiene la autoridad sobre eso. Siempre Él impera sobre eso. Entonces, querida María, mi invitación es valorar, claro, la enseñanza de la tradición de la iglesia, sobre todo de los padres del desierto, pero lo interesante es que sí, si nosotros en la iglesia tenemos la tradición de los padres del desierto y los padres del desierto hubieran pensado que el desierto es eso tan terrible, pues no creo que sean tan masoquistas de haberse ido a vivir allá. Por el contrario, yo creo que los padres del desierto, teniendo claro el lugar de revelación, de intimidad y de comunión con Dios, que es el desierto, se fueron a vivir al desierto y crearon las escuelas de espiritualidad del desierto para que mucha gente tuviera una experiencia del Dios de la comunión a través de la vivencia del desierto. Gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Padre, gracias por este espacio, una alegría poder compartir. Bueno, muchas gracias una vez más, Pacho, y vamos a ofrecer al Señor este momento que hemos compartido juntos, pidiendo al Señor que bendiga tu vida y también nos bendiga a cada uno de nosotros. Y lo hacemos con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que descienda sobre ti, Pacho, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu esfuerzo, sobre tus proyectos, sueños y esperanzas, sobre tus temores y angustias, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado entonces en esta formación, esperamos que les pueda ayudar muchísimo y los invitamos a suscribirse a este canal, también a mi canal personal, elcura.com, a darnos un like y a poner comentarios si es que les interesan estas temáticas o cuáles son las temáticas que les gustaría que sigamos abordando en la formación de este año. Que el Señor les bendiga y la Virgen los proteja.